Sin duda algo que está ocupando la agenda del día de hoy y a raíz de la entrevista que se pudo ver el día de ayer del presidente Javier Milei, claro, lo que está rondando es cómo va a ser la relación con la China, si vamos a ser enemigos íntimos, si va a haber algún pacto de amistad. Horacio Facio, economista, filósofo con nosotros. Horacio, ¿cómo estás? Muy bien. Todo tuyo. ¿Qué escuchaste? ¿Qué te pareció? ¿Te parece que China nos necesita o nosotros necesitamos a China? ¿O ambos podemos prescindir de esta relación bilateral? No, evidentemente ambos países se necesitan mutuamente, pero está claro que nosotros necesitamos eh, mucho más de China que China de nosotros. Eh, lo que hay que dejar claro acá es un poco la relación que ha tenido Milei con el resto del mundo a lo largo de su corta carrera política, podemos Claro. decir. Recordemos que como candidato, Milei decía que de ninguna manera se iba a plantear mantener relaciones con países comunistas y mencionaba específicamente a China. Ujú. Esto significa un poco un apresuramiento de Milei porque siendo economista no se le puede escapar que China está muy lejos de ser hoy un país comunista. Santiago, por poner un solo dato, China es el país con más multimillonarios del mundo. Tiene 814 mil millonarios, es decir, personas que superan un patrimonio de $1.000 millones. Le sigue Estados Unidos con 800. Es decir, esto demuestra, sin entrar en discutir sistemas económicos, que lejos está hoy China de ser o de tener un sistema económico comunista. Más bien es una especie de sui generis de socialismo, más que socialismo, incluso estatismo de mercado. ¿Correcto? Y por otra parte, socio comercial, uno de los principales, junto con Brasil, de nuestro país. Es decir, acá vemos la lejanía de los dichos en campaña y hoy la necesidad que tiene, por eso el anuncio de visitar China el próximo mes de enero, donde demuestra de alguna manera, bueno, por una parte, realismo, que eso siempre es importante, es decir, rectificar acciones o rectificar errores, mejor dicho, siempre es positivo, pero siempre no hay que dejar de explicar este abismo entre las ideas emitidas y las acciones ahora a realizar. Simplemente marcar eso. Ahí lo que pensaba Horacio es el discurso en la ONU, hablando un poco también de cómo se está manejando esta organización, hablando del socialismo, de que han abandonado algunos ideales. Sentí que también le ha pegado un poco a China y que después en el discurso dice, los chinos no piden nada salvo que no los molestes. Y justamente cuando fue la visita a la central nuclear, esto de los chinitos son todos iguales, este malentendido que hubo, ¿se va a poder solucionar todos estos problemas o va a tener que firmar un papelito diciendo me arrepiento de todo lo que les dije? Yo no tengo duda que se van a solucionar, sobre todo por diría, la milenaria sabiduría de la cultura china. Es decir, China se maneja con intereses eh, y desde ese punto de vista deja pasar agravio, porque fue agraviada en los dichos del presidente, eh,
porque justamente al ser realista, incluso mantiene promesas o compromisos que bien podría decir en forma como respuesta a o entredichos o a rechazos de nuestro país respecto a China, y sin embargo mantiene todos esos compromisos. No hay que olvidar, aparte de ser uno de los socios comerciales nuestros, Santiago, desde hace muchos años ya, desde la época del gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, China mantiene un swap, es decir, un préstamo compensado de monedas a disposición del país, que hoy significan 5.000 millones de dólares, que pesan una barbaridad al cortísimo plazo de Argentina por las necesidades que tiene, incluso sea por pagos internacionales, pago de comercio internacional, o sea o también por reservas de divisas. Y en esto el swap de China ha sido absolutamente una ayuda inconmensurable para las necesidades financieras y la crisis que atraviesa nuestro país. Yo no tengo ninguna duda, y esto es el juego internacional, que para compensar ese tipo de cosas seguramente hay acuerdos comerciales y acuerdos más opacos, por así decir, el caso del Observatorio al Sur, que tienen que ver con todo. Es decir, es un paquete donde por un lado nos ayudan y por otro lado nosotros realizamos algunas acciones de interés de China. Claro, porque a eso también me refería, Horacio. ¿Qué va a pasar con las obras, no? Con muchas obras que estaban en manos de empresas chinas. ¿Qué va a pasar con la inversión china en la Argentina? ¿Se irá en enero a buscar inversores para la Argentina si se llega a algún tipo de acuerdo? ¿Crees que China podría seguir invirtiendo en la Argentina? No tengo la menor duda, China va a invertir en todos los países del mundo, de los cuales va a requerir sobre todo materias primas o materiales raros o minerales apreciados como el litio, y que por el inmenso crecimiento que tiene, aún habiendo descendido estos últimos años, si ya no son tasas de crecimiento de 2 dígitos en China, pero sí crecimiento económico importante, por lo tanto siempre va a requerir del resto del mundo. Y bueno, Argentina, digamos, como territorio incluso, tiene disponibilidad de materias primas y materiales que sin lugar a dudas son necesarios para los requerimientos del desarrollo o el crecimiento económico de China, y desde ese punto de vista es probable que traten de activar inversiones chinas porque realmente el país lo necesita. Lo que ocurre es que el modus operandi del gobierno actual no es particularmente expresivo para transparentar este tipo de potenciales acuerdos. Entonces, desde ese punto de vista, no sabemos específicamente si se va a buscar reactivar, por ejemplo, esas 2 represas hidroeléctricas en Claro. el sur, en la provincia de Santa Cruz, que tenían financiamiento chino, u otros proyectos y obras que puedan ser de interés del actual gobierno. Sin duda, Horacio, gracias. Vamos a seguir charlando porque creo que el cuento chino tiene mucho para seguir debatiendo. Gracias.